Bueno, bienvenidos al especial o al tutorial dirigido a alumnos de cuarto de ESO para explicar el Templo de Jerusalén, ¿vale? Entonces, para eso utilizamos una maqueta, que es la que tenemos aquí, ¿vale? Pues para intentar explicar, para que de esta forma quede más claro, lo que era el Templo de Jerusalén y qué es lo que nos queda del Templo de Jerusalén, ¿vale? Entonces, los alumnos obviamente tienen los apuntes con esquemas, reconstrucciones, todo, pero también pues tienen la maqueta y para que de alguna forma pues visualmente pues les quede un poquito más claro cómo era el templo de Salomón, la ampliación que hizo el rey Herodes I el Grande, etcétera. También en el especial Semana Santa se recupera todo lo que es el templo de Jerusalén, pero en esta zona de aquí se reproduciría la Jerusalén de tiempos de Jesús. Primero nos vamos a centrar en esto y luego haré un pequeño avance, un pequeño comentario sobre el especial Semana Santa que haré, si Dios quiere, antes de Semana Santa. Para empezar, debemos saber cuáles son los orígenes del Templo de Jerusalén. Para eso nos acercamos un momento aquí a la maqueta, donde está esta maqueta de cartón. Nos fijamos solo en esta zona de aquí, lo que después sería el Templo de Salomón, solo nos fijamos en esta zona de aquí, no en la zona perimetrada que hay aquí, no, en esta zona de aquí no, solo en la zona esta de donde está el cartón, ¿de acuerdo? Entonces, antiguamente, antes de construir el Templo de Jerusalén, pues lo que sería el monte Sión, que es donde se ubicaba el Templo de Jerusalén, por así decirlo, estaba al descubierto. En Jerusalén tenemos el monte Sión, entonces, para subir al monte Sión se subía por una rampa llamada el Turón del Ofel, ¿de acuerdo? El Turón del Ofel se subía y donde está después, donde se ubica esto de aquí, que sería el Templo de Salomón, el templo original, era la explanada Araúna, ¿de acuerdo? Entonces, si quitáramos el templo de aquí, ¿vale? Lo quitamos de aquí, entonces hay que imaginar que no hay nada de esto, se sube por el Turón del Ofel, ¿de acuerdo? Una rampa, y la explanada sobre la que después se ubicó el Templo de Salomón se le llama la explanada Araúna, ¿de acuerdo? Por tanto, se sube por el Turón del Ofel y después la explanada, que sería esta zona de aquí, la explanada Araúna. En la explanada Araúna había una pequeña montañita, un promontorio llamado el Monte Moria, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos el Monte Sión, el Jerusalén, y se subía por el Turón del Ofel, la explanada en la que se ubicó después el Templo de Jerusalén se le llama explanada Araúna, y en la explanada Araúna había una pequeña montañita, un pequeño promontorio llamado el Monte Moria, ¿de acuerdo? Los orígenes del Templo de Jerusalén los tenemos con el rey David. El rey David reinó del 1010 al 966 a.C. Él quería construir en el monte Sión un templo dedicado a Yahvé, porque Dios lo había hecho rey. Pero había por allí un profeta llamado Natán. Los profetas hablan en nombre de Dios y Natán le dijo a David: mira, tú no construyas ningún templo dedicado a Yahvé, deja que tu sucesor lo haga. Si tú me obedeces, Dios hará que siempre haya un sucesor tuyo en el trono de Israel. Entonces David obedeció, ¿y qué hizo? Subió a la explanada Araúna y en el monte Moria, junto al lado del monte Moria, puso una tienda de campaña, y allí, dentro de la tienda de campaña, junto al monte Moria, ubicó el Arca de la Alianza, que es donde Moisés, durante el Éxodo, puso los 10 mandamientos que bajó del monte Oreb. Entonces, David murió y le sucedió en el trono su hijo Salomón, que reinó del 966 al 930 a.C. Y él sí que construyó lo que es el primer templo de Jerusalén, que es este cartoncito que hay aquí, ¿vale? Esto es el templo de Salomón, que lo ponemos otra vez aquí, donde estaba, ¿de acuerdo? Entonces, Salomón construyó, pues bueno, como decíamos, Salomón construyó esta zona de aquí, lo que sería el cartón de aquí, el templo de Jerusalén, el primer templo, o templo de Sión o de Salomón, del 966 al 930 a.C. Esta zona de aquí ocupaba 5 hectáreas, ¿de acuerdo? Solo nos fijamos en esto de aquí, ¿vale?
Entonces, ¿qué partes tenía el templo de Jerusalén? Ahora no nos fijamos en esta zona exterior, nos fijamos en esta zona de aquí y en estas dos columnas que hay aquí. Bien, tendríamos aquí a la izquierda, aquí, esta de aquí, la columna Boaz, ¿de acuerdo? Tenemos entonces aquí la columna Boaz. Boaz significa trono o fortaleza y era desde donde los sacerdotes daban sus discursos. Aquí la columna Yaquín, que significa Jehová o Joaquín, que es desde donde los reyes daban sus discursos. Cada una de estas columnas medía 8 metros, no se ponían encima sino delante. Columna Boaz, aquí, donde los reyes, trono o fortaleza, donde los sacerdotes daban sus discursos. Columna Yaquín, Jehová o Joaquín, desde donde los reyes de turno daban sus discursos. Después entraríamos aquí, que esta es la puerta hermosa, esta de aquí es la puerta hermosa. Esta zona de aquí era el patio de las mujeres, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí, el patio de las mujeres. Bien, esta puerta de aquí se le llamaba la puerta Nicanor, ¿de acuerdo? Esta puerta de aquí, la puerta Nicanor. Esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, este perímetro de aquí, estaba reservado solo a los sacerdotes, ¿vale? Este perímetro de aquí solo podían acceder los sacerdotes. Aquí tenemos el monte Moria, que se utilizaba, esto de aquí, el monte Moria se utilizaba para hacer sacrificios. Hemos dicho que el monte Moria era esa montañita que había encima de la explanada Araúna. Se utilizaba el monte Moria para hacer sacrificios. A la derecha, sacrificios vegetales, a la izquierda, sacrificios animales. Y ahora viene la parte importante, que es esta de aquí, el Sancta Sanctorum, el santo de los santos, y aquí Salomón, aquí dentro, puso el arca de la alianza, ¿de acuerdo? Y los sacerdotes podían entrar en el Sancta Sanctorum una vez al año, ¿de acuerdo? Luego, lo que veremos alrededor ya más adelante es el atrio de los gentiles. Pero ahora nos fijamos en estas dos columnas, Boaz, Yaquín, puerta hermosa, el patio de las mujeres, la puerta Nicanor, la zona reservada a los sacerdotes, el monte Moria para sacrificios vegetales y animales, y el santo de los santos o Sancta Sanctorum, que era donde Salomón puso el arca de la alianza, los 10 mandamientos, ¿de acuerdo? Y solo los sacerdotes podían acceder ahí al santo de los santos, al Sancta Sanctorum, una vez al año. ¿De acuerdo? Bien, Salomón murió en el año 930 a.C. Cuando murió Salomón, su hijo Roboam heredó la zona sur de Israel, el país de Judá. ¿De acuerdo? Por tanto, David como Salomón tenían dos coronas, país del norte de Israel, país del sur Judá. Cuando murió Salomón, en el 930 a.C., las dos coronas se separaron. Ya no era un rey, dos coronas, eran dos reyes, dos coronas, dos capitales. Y Roboam I solo heredó la zona sur, capital, Jerusalén. 5 años después de la muerte de Salomón, el faraón, por tanto, en el año 925 a.C., el faraón Shishón I, que fue el faraón fundador de la dinastía 22, fue a Jerusalén, asedió Jerusalén, entró en el Sancta Sanctorum y en el año 925 a.C. robó el arca de la alianza y creemos que se la llevó a la ciudad de Tanis, en el norte de Egipto. Esto sucedió en egiptología en el tercer periodo intermedio, que va del 1070 al 664 a.C. Ahí coincidieron varias dinastías, dinastías 21, 22, 23, 24 y 25. La dinastía 21 del 1070 al 945 a.C., capital Tanis. La dinastía 22, que es la de este Shishón I, 945-715 a.C., capital Tanis. Dinastía 23, 818-715, capital Leontópolis. Dinastía 24, 727-715, capital Sais. Y dinastía 25, 780-656, capital Memphis. Ahora nos referimos a la dinastía 22, el faraón fundador de la dinastía 22, Shishón I, en el año 925, por tanto fue a Israel, fue a Jerusalén, y en el año 925 a.C. robó el arca de la alianza, los 10 mandamientos, y creemos que se la llevó a la ciudad de Tanis, al norte de Egipto, y ahí ya le perdimos la pista. Los que sois aficionados al cine y a Indiana Jones, la primera película, El Arca Perdida, se basa en este hecho. Indiana Jones, estrenada, El Arca Perdida, Busca el Arca Perdida, estrenada en 1981,
y que estuvo un año en cines, se basa en esto, que Indiana Jones va a Tanis y busca el Arca de la Alianza, los 10 mandamientos, ¿de acuerdo? Por tanto, le perdemos la pista a los 10 mandamientos. Los años fueron pasando y ahora vamos a una época en la que nos ubicamos dentro de ya el Imperio Babilónico. Yo expliqué en Historia de Israel, en uno de los tutoriales, que el Imperio Babilónico, con los emperadores Nabopolassar y Nabucodonosor II, entre el año 612 y 605 a.C., borraron del mapa al Imperio Asirio, y el Imperio Babilónico se hizo con el control de todo Oriente, de Oriente Medio y Próximo Oriente. El emperador babilónico Nabucodonosor II fue a Israel y deportó a 10.000 judíos a Babilonia, pero no lo hizo de golpe, hizo 3 deportaciones: 597, 587 y 582 a.C. Con la última deportación del 582 a.C. destruyó el templo de Salomón y abrió unas brechas en las murallas de Jerusalén para inutilizarlas, ¿de acuerdo? Y los judíos estuvieron exiliados en Babilonia del 597 al 538 a.C. En el 538 a.C., el emperador persa Ciro II el Grande derrotó al último emperador babilónico, Amel-Marduk, y permitió que los judíos volvieran a casa, pero no volvieron a casa de golpe, lo hicieron en 2 tandas. En el año 538 a.C., capitaneados por un tal Sesbasar, llegaron a Jerusalén y se encontraron con los judíos que no fueron al exilio. Pero esta expedición de Sesbasar del 538 a.C. no salió bien, y en el año 522 a.C. salió una segunda expedición de Babilonia a Jerusalén, capitaneada esta segunda expedición del 522 a.C. por el sacerdote Josué y el rey Zorobabel. Y esta segunda expedición de Babilonia a Jerusalén sí que cuajó, y hubo 3 profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, que animaron tanto a los judíos que venían del exilio, capitaneados por Zorobabel y Josué, como a los judíos que no fueron al exilio, los animaron, Ageo, Zacarías y Malaquías, a reconstruir el templo de Jerusalén. Y del 522 a.C. al 515 a.C., los judíos reconstruyeron el templo de Jerusalén, que era más o menos como este, un pelín más pequeño. Pero bueno, en esencia era el mismo, 5 hectáreas. Los años fueron pasando y ahora nos ubicamos en tiempos de Herodes I el Grande, que, tal y como expliqué en el especial Navidad, es el Herodes de la Navidad, el Herodes de Jesús, el Herodes que mandó asesinar a los santos inocentes, lo del 28 de diciembre. Entonces a Herodes se le metió en la cabeza ampliar el templo de Jerusalén. El problema que tenía Herodes es que no le cabía la ampliación en la explanada Araúna. ¿Y qué hizo? Decidió ampliar la explanada Araúna. Fue una obra faraónica. Entonces ahora nos ubicamos en toda esta zona de aquí que hay alrededor, ¿de acuerdo? Donde están esto que está hecho con pasta para modelar, esto de aquí, todo esto de aquí, lo que hay alrededor del templo, ¿de acuerdo? Lo que hay alrededor. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Pues la obra fue de tal envergadura que duró 80 años. La ampliación del templo, toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí y toda esta zona de aquí. Todo esto empezó, esta ampliación, en el año 15 a.C. y terminó en el año 65 después de Cristo. Fue una obra faraónica, duró 80 años, del 15 a.C. al 65 después de Cristo. Y si Jesús nació en torno al año 6 a.C. y murió alrededor de los 33 años, eso significa que él siempre vio el templo en obras. Hicieron falta más de 1 millón de toneladas de piedra para hacer esta ampliación. Si os fijáis aquí, lo que sería la explanada Araúna ocuparía la zona de esta del cartón, y esta es la zona de ampliación. ¿Qué hizo Herodes? Ordenó construir unos muros de contención entre lo que era el templo de Salomón, el templo original, y luego esta zona de aquí. ¿Qué ocurrió? Que él lo que hizo fue, entre los muros de contención y la explanada Araúna, destapó aquí, pues se pusieron una serie de túneles, se hicieron cámaras, se hicieron columnas, se hicieron paredes, y desde la explanada Araúna hasta los diques de contención, pues se hizo esto. Entonces, esta explanada de aquí, todo esto de aquí, es artificial, ¿de acuerdo? La explanada Araúna ocuparía solo la zona acartonada y toda esta zona de aquí es artificial. Entre los muros de contención
y lo que sería la explanada y el templo, se hicieron tabiques, se hicieron columnas, y eso permitió ampliar la explanada, ¿de acuerdo? Hicieron falta más de 1 millón de toneladas de piedra y se pusieron, claro, cuando uno construye una pared, lo hace por hileras, ¿vale? Va construyendo una hilera, hace así, y luego llega aquí y sube y hace otra hilera. Pues en cada una de estas hileras hay alrededor de 1000 piedras, y cada una de estas piedras pesa alrededor de 4.500 kilos. Ya lo he dicho que para hacer esta ampliación, que esto es lo que se conoce como el atrio de los gentiles, que era donde montaban un mercado y donde Jesús sacó un látigo en el Evangelio de San Juan y empezó a azotar a la gente, a los mercaderes, que era por toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Jesús siempre vio todo esto en obras, el atrio de los gentiles, ¿de acuerdo? Más de 1 millón de toneladas de piedra, y cuando el templo estuvo acabado, tenía una capacidad para 250.000 personas. Y ahora vamos a ver la orientación y las medidas. Se pasaron de 5 hectáreas a 15 hectáreas, ¿de acuerdo? Se aumentó en 10 hectáreas. De 5 hectáreas, que ocupaba esto, a 15 hectáreas, ¿de acuerdo? El templo estaba ubicado de este a oeste. Vamos a mirar los puntos cardinales. Puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, ¿de acuerdo? Norte, sur, este y oeste. Aunque aquí sean iguales los muros, la longitud no era la misma. Muro oeste, 488 metros. Muro este, 470 metros. Muro norte, 315 metros, muro sur, 280 metros. Por tanto, muro oeste, 488 metros, muro este, 470 metros, muro norte, 315 metros, muro sur, 280, ¿vale? 488 metros al oeste, 470 metros al este, 315 metros al norte, 280 metros al sur, ¿de acuerdo? Estas eran las medidas, y más de 1 millón de toneladas de piedra, unas 1000 piedras en cada hilera, y cada una de estas piedras pesa alrededor de 4.500 kilos, 80 años, del 15 a.C. al 65 después de Cristo. Los romanos, bueno, hubo 3 revueltas judías contra los romanos. La primera en el año 70 después de Cristo. ¿Qué hicieron los romanos con el emperador Vespasiano? Con la primera revuelta judía contra los romanos destruyeron Jerusalén y el templo de Jerusalén, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos queda del templo? Pues la ampliación que hizo Herodes I el Grande. Actualmente aquí se le llama la explanada de las mezquitas, y hay 2 mezquitas, la mezquita de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, ¿de acuerdo? Por tanto, como los romanos destruyeron Jerusalén y el templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo con la primera revuelta judía contra los romanos, por eso es difícil reconstruir la Jerusalén de tiempos de Jesús. El muro de las lamentaciones. Para el muro de las lamentaciones tenemos que ir al muro oeste. El muro de las lamentaciones es la zona más sagrada que le queda a los judíos. El casco antiguo de Jerusalén se divide en 4 barrios. Vamos a la zona oeste, ¿de acuerdo? Pegada al muro, barrio musulmán. Aquí tenemos el barrio musulmán. Aquí tenemos el barrio judío. Aquí el barrio armenio y aquí el barrio cristiano, ¿de acuerdo? Barrio musulmán, barrio judío, barrio armenio, barrio cristiano, ¿de acuerdo? Entonces, para ubicar el muro de las lamentaciones nos vamos al muro oeste, que son 488 metros, que casi discurre casi todo por el barrio musulmán, pero nos tenemos que ubicar en los 60 metros que discurre por el barrio judío. Entonces, el muro de las lamentaciones tenemos que ir a la zona oeste del templo, a los 60 metros que discurren por el barrio judío. Entonces, el muro de las lamentaciones pertenece a la ampliación que hizo Herodes.
Yo creo que más o menos queda claro qué es lo que les queda a los judíos, el muro de las lamentaciones, en los 60 metros del muro oeste que pasan por el barrio judío, barrio musulmán, barrio cristiano y barrio armenio, ¿de acuerdo? Entonces, si ubicamos otra vez el templo de Jerusalén como estaba en ese momento, en tiempos de Jesús, ¿de acuerdo? En el especial Semana Santa se verá a esto y la Jerusalén de Jesús en ese momento, entonces se verá pues el cenáculo aquí, ¿de acuerdo? Aquí en la zona este, el huerto de Getsemaní, ¿de acuerdo? Justo en la zona este, delante, el huerto de Getsemaní, donde detuvieron a Jesús, ¿de acuerdo? Aquí el cenáculo, ¿vale? Luego, la torre Antonia, donde estaba Herodes, donde interrogaron y torturaron a Jesús. Luego Jesús salió de allí, la Vía Dolorosa, atravesaría lo que es actualmente el barrio musulmán, el barrio cristiano, y llegaría aquí al monte Gólgota, donde Jesús fue crucificado, y luego el Santo Sepulcro justo al lado. Pero esto ya se verá en el especial Semana Santa, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hablar un poquito de la civilización fenicia, porque los fenicios ayudaron a Salomón a construir el templo de Jerusalén. A los fenicios los ubicamos en la actual República del Líbano, en el norte de Israel, entre el año 1200 y el 538 a.C. Los fenicios, genéticamente hablando, eran una mezcla de semitas, por tanto de judíos, y de cananeos, que eran los habitantes originales de Israel, ¿de acuerdo? Por tanto, los fenicios los ubicamos en la actual República del Líbano entre el año 1200 y el 538 a.C., eran una mezcla de cananeos, habitantes originales de Israel, y de semitas, por tanto tenían ADN judío. Las principales ciudades de Fenicia eran Biblos, Tiro y Sidón, que además aparecen en la Biblia. Los fenicios cultivaron en Fenicia. El problema es que es una tierra demasiado escarpada, demasiado pedregosa, no iba bien para la agricultura, y ellos decidieron aprender las técnicas de navegación, hacerse a la mar, comerciantes, y dedicarse al trueque, o sea, intercambiar lo que ellos producían en Fenicia por materias primas que ellos no tenían en Fenicia. ¿Qué es lo que ellos producían en Fenicia? Joyas, cosméticos, perfumes, cerámica, vino, tintes y tejidos. ¿Por qué se les llama fenicios? Viene del griego, de la palabra griega foiniques, que significa púrpura, porque ellos trabajaban con uno de los tintes que era púrpura, y además ellos llevaban unas túnicas, unas capas de color púrpura. Ellos se hicieron a la mar, ellos eran comerciantes, no eran guerreros, pero durante un tiempo se pugnaron con los griegos por el control de las rutas marítimas mediterráneas, por el control del comercio. Ellos siempre fundaron ciudades costeras, nunca hacían incursiones en el interior. ¿Qué ciudades importantes fundaron? Cartago, que es la actual Túnez, en el norte de África, aunque la historia nos dice que Cartago fue fundada en el año 820 a.C. por la princesa Dido. Hay que decir que estas ciudades eran costeras, estaban controladas por dinastías locales de carácter hereditario, y eran ciudades costeras que estaban sobre una elevación, y los fenicios ponían unas murallas para protegerlas, y allí hacían el trueque, cambiaban lo que ellos producían en Fenicia por las cosas que ellos no encontraban en Fenicia. Fundaron, por tanto, la más famosa, Cartago. Después, en lo que es hoy España, fundaron Bes, que es Ibiza, Fontota, que está en Alicante, Malaca, que es Málaga, Gadir, que es Cádiz, Onuba, que es Huelva, y también Sexi, que es Almuñécar, en la provincia de Granada. Podemos saber los gentilicios, por ejemplo, uno que viene de Cádiz, un oriundo de Cádiz, gaditano, de Gadir, un oriundo de Huelva, onubense. Cuando los fenicios estuvieron en lo que es hoy España, entraron en contacto con la civilización de los tartesos. Los tartesos se movían entre lo que es hoy Sevilla, Cádiz y Huelva, el suroeste de la península de Andalucía, Sevilla, Cádiz y Huelva. ¿Y por qué se llamaban tartesos? Por el río del que se abastecían, el río Tartesos. Los romanos al río Tartesos lo llamaron Betis, y los musulmanes lo llamaron el río Guadalquivir. Bien, los fenicios
¿Cuándo desaparecieron? Primero, se debilitaron cuando el emperador babilónico Nabucodonosor II venció al imperio asirio y deportó a judíos a Babilonia. Ahí quedaron muy debilitados los fenicios y desaparecieron los fenicios en el año 538 a.C., cuando el emperador persa Ciro II el Grande conquistó el imperio babilónico. Entonces Fenicia desapareció. Cuando Fenicia desapareció, Cartago se autoproclamó como la heredera legítima de la civilización fenicia, y así como los fenicios eran comerciantes, los cartagineses llegaron a ser una superpotencia militar que le hizo frente a la mismísima República de Roma en las guerras púnicas. Bien, ¿quiénes convirtieron a Cartago en una superpotencia militar? La dinastía de los Magónidas, Magón I, Magón II, Magón III, Jannón I y Jannón II, ¿de acuerdo? Entonces ellos, los cartagineses, se aliaron con los etruscos. Los etruscos se movían en lo que es el norte de Italia, hicieron una coalición, y esta coalición, Cartago, Etruria, se enfrentó a otra coalición, Grecia, Tartesos. Y estas dos coaliciones se enfrentaron en el año 538 a.C. en la batalla de Alalia en Córcega. Ganaron los etruscos y los cartagineses, aprovechando las ciudades que los fenicios habían hecho en lo que es hoy España, estrangularon económicamente el comercio de los tartesos y al final acabaron desapareciendo, ¿de acuerdo? En lo que se refiere al alfabeto fenicio, constaba de 22 ideogramas y a cada ideograma le correspondía un animal o una cosa, y era muy fácil de aprender, y eso permitió el comercio y la difusión de la cultura fenicia. El alfabeto fenicio es la base de los alfabetos griego, etrusco y latino. Los griegos adaptaron el alfabeto fenicio, los etruscos adaptaron el alfabeto griego y el alfabeto latino es una adaptación del alfabeto etrusco. Por tanto, el alfabeto fenicio es la base de los alfabetos griego, etrusco y latino, griego, etrusco y latino. Bien, ¿qué tienen que ver los fenicios con el templo de Salomón? Cuando reinaba David, del 1010 al 966 a.C., en Fenicia estaba el rey Agirán I, que de Agirán I solo tenemos su tumba, no hay testimonios escritos. Pero durante el reinado de Salomón, del 966 al 930 a.C., en Fenicia reinaba Hirám I. El rey Salomón ayudó al rey Hirám I de Fenicia a establecer rutas comerciales con Egipto, Arabia y Mesopotamia. Y cuando Salomón quiso construir el templo de Jerusalén, el rey fenicio Hirám I, en agradecimiento a Salomón por haberle ayudado a crear rutas comerciales con Egipto, Arabia y Mesopotamia, ayudó a Salomón a construir el templo de Jerusalén, y por tanto Salomón consiguió construir estas 5 hectáreas, esto de aquí, con la ayuda de los fenicios. Hirám I de Fenicia ayudó a Salomón a construir esto de aquí, estas 5 hectáreas, el templo de Salomón, o templo original, o templo de Sión, y Hirám I, los fenicios, aportaron mano de obra y también materiales. Por tanto, aquí vemos la relación estrecha que hay, no solo a nivel de ADN y a nivel geográfico y a nivel cultural, sino también en lo que se refiere al templo de Jerusalén, porque el rey fenicio Hirám I ayudó a Salomón a construir el templo de Salomón. Y yo creo que con esto más o menos pues queda claro un poquito pues las características del templo de Salomón, y que sepáis que queda lo que es la ampliación que hizo Herodes I el Grande. Esto ya no está, queda la explanada de las mezquitas, la mezquita de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, y que el muro de las Lamentaciones pues lo ubicaríamos en el muro, en la zona oeste del templo, en los 60 metros que discurren por el barrio judío. Barrio, ¿de acuerdo? Tendríamos barrio musulmán, barrio cristiano, barrio judío, barrio armenio. Pues el muro de las Lamentaciones sería este trocito que hay aquí, esto que cojo aquí y pongo aquí, ¿de acuerdo? Esto sería el muro de las Lamentaciones. Y yo creo que más o menos con esto pues queda claro más o menos lo del templo de Jerusalén, y pues bueno, pues voy a ir subiendo pues más tutoriales para que la cosa pues vaya quedando más clara. Geografía, física y política de Israel, geografía internacional, cómo los judíos fueron ocupando Israel, reflexiones sobre o conclusiones sobre la historia de Israel, y ya después empezaríamos con historia de la Iglesia. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este tutorial.